Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana. Gracias por continuar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Ya hemos hablado de desigualdad, hemos hablado de muchas cosas, políticas públicas, todo lo que se está realizando, pues para brindarle a esta gente que, pues por desgracia, y eso es lo que hemos hablado en este espacio y lo hemos abordado de distintas maneras. La desigualdad no nada más es que seamos o no tengamos el ingreso o no tengamos la capacidad de desarrollarnos. La desigualdad es que un niño que nace en Oaxaca, por ejemplo, no tiene las mismas posibilidades de un niño que nace en la Ciudad de México o que nace en el norte del país o que nace en Alemania o que nace en cualquier otro lugar del mundo. Eso es desigualdad y esos son los grandes retos a los que nos estamos enfrentando. Me da mucho gusto, de verdad es un privilegio poder charlar esta mañana con Ricardo Fuentes. Él es el director ejecutivo de Oxfam México, para que nos hable de los estudios que genera la Oxfam y que nos hable de los resultados que tienen estos estudios. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Oye, Ricardo, ¿cuáles son los principales datos que ven en estos estudios de desigualdad? ¿Qué es lo que les arrojan y ante qué retos está México sobre esto? Bueno, nosotros tenemos una serie de datos que son muy contundentes sobre el problema de la desigualdad a nivel mundial y también en México. Oxfam ha estado trabajando este tema de la desigualdad, que la entendemos como la concentración altísima del ingreso y de la riqueza en las manos de muy pocas personas desde hace un par de años. Y nosotros publicamos un documento que yo escribí junto con otra persona en el Foro Económico Mundial de Davos en el 2014, donde encontramos que las 85 personas más ricas del mundo controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de todo el mundo, 3.500 millones de personas, ¿no? Eso lo publicamos en enero del 2014. ¿En 85 familias se puede estar el Producto Interno Bruto del mundo ahí? Bueno, la mitad del mundo controla la misma riqueza que estas 85 personas. Cuando rehicimos los cálculos un año después, ya solo eran 80 personas, es decir, la concentración seguía aumentando, que creció del 2014, de cuando hicimos el cálculo en el 2014 a cuando hicimos el cálculo en el 2015. Y a principios de este año, cuando rehicimos ese cálculo, y que también lo presentamos en el Foro Económico Mundial, también hicimos la predicción de que el 1% más rico del mundo controlaría el 50% de la riqueza mundial para el 2016. Y justo esta semana, en unos estudios del banco Credit Suisse, resulta que nosotros nos equivocamos. No ocurrió en el 2016, ocurrió ya en el 2015. ¿Ya se adelantó? El 1% más rico del mundo controla el 50% de la riqueza mundial. Oye, ¿qué políticas públicas o qué nos está haciendo en el mundo? No, es porque esto no es un problema tan solo de México. La desigualdad, como tú bien lo comentas, es a nivel mundial. ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, yo creo que, digamos, hay varios temas, cambios en las tecnologías, la globalización, todo esto ha jugado ciertos papeles, pero digamos, yo no quiero decir que son los únicos que son culpables, ¿no? Pero sí cambiaron las relaciones de poder. Y una vez que se cambiaron estas relaciones de poder, que la tecnología cambió las relaciones de poder, que la globalización cambió estas relaciones de poder, las élites mundiales han logrado cambiar de alguna manera las reglas del sistema económico y político mundial y en distintos países para beneficiarse más, y es por eso que este crecimiento sigue aumentando, este crecimiento de la desigualdad sigue aumentando. Oye, ¿no? Ricardo, ¿y cuál es el principal impacto que tiene esta desigualdad? Yo decidí poner el ejemplo por ejemplo, de un niño que nace en condiciones, niños igualitos, que nacen igual, que nacen en diferentes lugares o latitudes de un país. Tienen diferentes oportunidades, por desgracia. Sí, claro, porque no está el piso parejo. No, claro, porque una vez que una familia tiene muchísimo más ingreso y riqueza que otra familia, también va a tener muchísimas más oportunidades, como tú lo dices. O sea, hay una transmisión a través de generaciones de este privilegio. Y bueno, lo vemos en cuestiones de educación, nutrición, salud, empleo, redes. Todo eso se va a acceso a oportunidades, pero son oportunidades de educación, oportunidades de salud, oportunidades laborales, las conexiones. Lo que genera es que, digamos, lo que todos deseamos, que es una meritocracia, que cada uno reciba las recompensas de su propio esfuerzo, sea más bien una ilusión.
¿no? Porque si tú no tienes las oportunidades, si tu destino está definido por la riqueza inicial de tus padres, entonces, digamos, es muy difícil decirle a un niño que crece en los suburbios de Catepec o en las zonas marginales de Oaxaca, que sí, que con su trabajo va a poder llegar a ser igual que los multimillonarios mexicanos. Sí, Eso sí. es muy difícil de justificar. No es algo que con las estructuras sociales y económicas sea cierto. Qué complicado. Estamos platicando con Ricardo Fuentes, él es director ejecutivo de Oxfam en México. Ricardo, privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. ¿Qué tiene que ver la democracia con la desigualdad? ¿Se vinculan en algún momento? Sí, claro, y ese es otro punto que nosotros hemos digamos, subrayado mucho en los últimos años. La desigualdad de ingresos y riqueza, la concentración de estos recursos económicos se traslada en concentración de poder. Y esto, digamos, hay distintos mecanismos como esto sucede, pero, digamos, los más evidentes son cómo las personas más ricas tienen acceso a través de financiamiento de campañas o a través de apoyos financieros a los políticos. Y una vez que se genera este vínculo, pues es muy evidente que las decisiones públicas que tienen que beneficiar a toda la sociedad, bueno, se convierten en clientelares, ¿no? Exacto. ¿Me apoyaste? Exacto. Toma. ¿No me apoyaste? Me volteo. Y lo que estamos viendo en Latinoamérica y en México, hay una tendencia muy clara en la región, ¿no? Que es los procesos democráticos van en avanzada. O sea, Latinoamérica ya no es una región donde haya dictaduras militares y demás. Es en muchos sentidos, digamos, los presidentes se eligen democráticamente, pero esa democracia es muy frágil. Es muy frágil por estas relaciones entre las élites económicas y las tomas de decisiones de poder y los políticos. Yo escuchaba hace muy poco a José Woldenberg que decía, me parece que era él, que decía, la curva de la democracia en México, cuando entra el México democrático en los 90s, no va a la par del crecimiento económico. No hay un punto donde el crecimiento económico rebasa. O sea, la democracia va por un carril y la economía va por otro. Hemos crecido a niveles muy bajos a lo largo de los últimos 30 años, y él señalaba que eso también en ocasiones causa desilusión en los propios países, ¿no? Sí, claro, y se ven en los datos de las encuestas que le preguntan a la sociedad qué es lo que piensan sobre la democracia. Se ve que las sociedades latinoamericanas están desencantadas con las democracias porque no están reflejando sus intereses. Y aquí este es el punto donde se conectan estas narrativas de desigualdad y democracia, y es algo que nosotros estamos tratando como de subrayar, porque es un peligro, es un peligro. Si nosotros no atacamos tanto el problema de la concentración masiva de riqueza y de ingreso que tenemos en muchas de las sociedades latinoamericanas y en México en particular, digamos, vamos a poner en riesgo todos estos avances democráticos que hemos tenido. Claro. Ricardo, a Oxfam, a ustedes, aquí a México, para no ver, es domingo, no hay que ver las cosas tan negativas. Hace muy poco fue dado a conocer el Premio Nobel de Economía a Angus Deaton, este hombre que habla mucho de consumo, pobreza y bienestar. Es una luz al final del túnel que el Premio Nobel se le dé a una persona que a lo largo de sus últimos años y de sus últimos estudios dedique en particular su aprendizaje a estos tres rubros. Sí, yo creo que es un reconocimiento del comité que otorga el Nobel de Economía, digamos, como para resaltar la importancia de estos temas a nivel mundial. Y la otra, digamos, el otro elemento que es súper importante resaltar es que Angus Deaton trabaja muchísimo cuestiones de datos. Y lo que nosotros tenemos que reconocer es que vamos a poder combatir la desigualdad, la pobreza y generar más crecimiento y más desarrollo si tenemos mejores datos, ¿no? Y eso yo creo que información, interpretar mejor. Exacto. Y gran parte, digamos, del problema de la desigualdad es que tenemos muy poca información sobre qué es lo que está sucediendo con los grupos más marginales, pero también qué es lo que está sucediendo con los estratos más ricos. En un documento que publicamos hace unos meses en Oxfam México,
encontramos, haciendo un análisis muy similar a lo que hacen alrededor del mundo, que el 21% del ingreso nacional va al 1% más rico, pero eso no se sabía, ¿no? Eso no se sabía. Y es este tipo de nueva información. Es muy valioso, ¿no? Es súper valioso. Lo que encontramos en ese documento es que este 21% es la proporción más alta de todo el mundo para los países que tenemos información. En algunas medidas, México es el país más desigual del mundo con la información que tenemos. Y lo que estoy tratando de decir es, nosotros necesitamos seguir recabando esa información, generando esa información de manera sistemática. Y divulgándola porque estos son problemas que nos conciernen a todos. Y el premio de Angus Deaton, yo creo que es un reflejo de la importancia de los datos y la importancia de estos temas. Ricardo, por último, en 20 segundos, ¿dónde pueden la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de la radio, a través de la televisión, dónde pueden acercarse al estudio Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe? Bueno, está en nuestro sitio de web, oxfamexico.org.mx y bueno, allí lo pueden encontrar. Interesante, muy interesante. Y a ver si luego nos puedes ayudar a entender qué clase de políticas públicas se requieren y qué clase de políticas públicas requiere en particular nuestro país, porque no todo es igual. Debemos de ver eso para que nos ayudes a entender qué tan amplio es este reto. Con todo gusto. Este es un debate que apenas inicia. El tema de la desigualdad hace 15 años era un tema que no se trataba, ¿no? Claro. Pero ahora está en la agenda pública internacional, en la agenda nacional, está en la agenda regional y creo que es un debate que apenas inicia y que tenemos que discutir, digamos, estas políticas. Pues Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam México, qué gusto poderte tener este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Una pausa, estamos de vuelta, ya volvemos.